Hola queridos hermanos, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Esperamos que estén bien. Denme un ok a ver si me están escuchando bien porque me dijeron que la semana pasada hubo algunos problemitas de audio. Así que bueno, tengo acá el asistente que me está diciendo cómo se está escuchando. Así que bien, eh, vamos a continuar con el estudio que habíamos comenzado el miércoles pasado sobre el libro de Hechos. Así que primeramente vamos a pedir la bendición de Dios sobre este estudio, que sea de bendición y que realmente sea de edificación para cada uno de nosotros. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de abrir, Señor, tu santa palabra para poder instruirnos y para poder alimentarnos de ella, y también ver el testimonio de nuestros primeros hermanos que también dieron su vida y también te sirvieron abnegadamente, Señor, con todo su corazón. Y queremos aprender de ellos, Señor, a través del estudio de este libro. Señor, ayúdanos, danos sabiduría, danos entendimiento, y que todo lo que hagamos, Señor, sea hecho bajo tu voluntad, Señor, que sea tu presencia guiándonos a toda la verdad tuya. Bendice a cada uno de aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando, que tu presencia llegue a cada hogar y la bendición de lo alto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, la semana pasada habíamos comenzado con el libro, habíamos visto algunas cosas. Vamos a hacer un pequeño repaso, pequeño nomás, simplemente para decir que el libro de Hechos habíamos dicho que es el relato del movimiento cristiano primitivo durante 30 años después de la muerte de Cristo, y que este periodo fue el que presenció un rápido crecimiento del cristianismo, tanto en número como en expansión territorial. Otra cosa que dijimos fue que Jesús encomendó a sus discípulos la tarea de hacer discípulos, también yendo por todo el mundo, y que el libro de Hechos comienza con la última aparición de Jesús a sus discípulos después de la resurrección, y dando las instrucciones finales, ¿no es cierto?, concerniente al poder y a la obra del reino de Dios. Luego vimos también que el reino experimentó un crecimiento asombroso durante el primer cuarto de siglo después de la muerte de Jesús, y Lucas no registra todos los detalles de la expansión del reino, pero da algunas claves. Y vimos que una de esas claves que da Lucas es el día de Pentecostés. El día de Pentecostés dijimos que fue clave para la expansión del Evangelio por dos razones: porque el Espíritu Santo llenó de poder a cada discípulo para dar testimonio efectivo de la fe en Jesús, y lo otro es porque los judíos de 10 provincias y regiones romanas estaban en ese lugar en el momento en que llega el Espíritu Santo sobre la vida de los hermanos. Otra de las cosas que dijimos fue que no es mucho lo que se conoce de los comienzos de la diseminación del Evangelio en la zona oriental del Imperio Romano. En Hechos 2:9 se menciona que algunos mesopotámicos y ciudadanos de 3 naciones al este y al sur de la Mesopotamia estaban presentes, como los partos, los medos y los elamitas. Y luego entramos en la introducción del libro, y dijimos que tenemos dos grandes
divisiones en el Nuevo Testamento. La primera parte es la parte de los evangelios y la segunda parte la parte de las epístolas. Y dijimos que el libro de Hechos es lo que sirve de enlace para estas dos partes del Nuevo Testamento. Otra cosa que vimos es que en el libro aparece la primera parte, vemos cómo predomina la figura de Pedro en la predicación, y luego en la segunda parte lo vemos a Pablo transmitiendo el Evangelio hasta llegar a Roma. Bien, hoy vamos a continuar hablando un poquito del autor de Hechos, que dijimos que se considera en la generalidad del pensamiento, se lo considera a Lucas como el autor del libro de Hechos. Y vamos a ver por qué. Porque en Hechos 1.1, se lo voy a leer, Hechos 1.1, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esto está hablando Lucas en el capítulo 1, al versículo 1 al 4 de Lucas. Y si nosotros vamos a Hechos 1, perdón, ahora es Hechos 1.1, recién me equivoqué. Le leí Lucas del 1 al 4, y ahora Hechos 1.1 dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. O sea, en estos pasajes nosotros podemos ver la paternidad de Lucas en estos dos libros. Y entonces, si el libro de Lucas fue escrito por el médico este que era gentil, Lucas, creemos que también, y se cree, los estudiosos creen con la misma característica de escritura del libro de Hechos, el libro de Hechos también pertenece a Lucas. Pero yo les voy a mostrar ahora un cuadro en el cual lo vemos a Lucas como compañero de Pablo en varios pasajes de Hechos, para que veamos también su participación aún en toda la historia del libro de Hechos. Ahí les muestro el cuadro. No sé si lo ven bien. En estos pasajes nosotros podemos ver que se hace referencia aquí al autor que acompañó a Pablo, o sea, Lucas. Yo voy a leerles, se los voy a buscar en la palabra. Ustedes pueden hacer lo mismo después, pero si quieren lo seguimos ahora. Vamos a ver rápidamente estos pasajes. Por ejemplo, Hechos 16, versículo 10 al 17. Lo que ocurre aquí en este acontecimiento es que el autor se encuentra con Pablo en Filipos. Lo vemos a Lucas junto a Pablo en Filipos.
Y fíjense lo que dice la palabra para que notemos nosotros que Lucas estaba presente. En el versículo 10. Versículo 10 del capítulo 16. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Procuramos, o sea, está dando a entender que está incluido Lucas. Para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba, ¿no es cierto?, para que les anunciásemos el Evangelio. Ahí tenemos nosotros participación de Lucas en el viaje este. Sigamos más adelante. Versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos, dice, con rumbo directo a Samotracia. Luego lo vemos también en el versículo 12, dice, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Estuvimos. Bueno, si ustedes leen ese pasaje ahí hasta el 17, van a poder ver cómo Lucas también se incluye, o sea, el escritor, él como primera persona, ¿no es cierto?, también se incluye allí en este viaje de Pablo. Vamos a Hechos 20, 5 al 6. Aquí hay otro acontecimiento. Hechos 20, 5 al 6. Fíjense ahí. Aquí es el viaje de Pablo a Macedonia y a Grecia, y dice lo siguiente: estos, habiéndose adelantado, nos esperaron, o sea, Lucas se incluye, nos esperaron, ¿dónde? En Troas, dice. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Aquí también nosotros vemos a Lucas acompañando a Pablo, que se reúne con él en Troas. Eso dicen estos versículos que hemos leído. Vamos a otro pasaje de las Escrituras. Vamos a Hechos 21, 17. Fíjense, en Hechos 21, 17 también vemos al autor del libro, o sea, Lucas. Dice lo siguiente: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. O sea, aquí el autor acompaña a Pablo a Jerusalén. Vamos a otro pasaje, Lucas 27. Prácticamente todo este capítulo vemos también nosotros la presencia de Lucas. Pero vamos a leer algunos versículos. Versículo 27, versículo 1, capítulo 27 de Hechos, versículo 1 dice: cuando se decidió que habíamos, ahí está, de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. O sea, allí nosotros lo vemos a Lucas acompañando en el viaje en barco hacia Roma a Pablo. Vamos a ver un poquito algunos versículos más. Dice, versículo 2, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, Macedonia y Tesalónica. O sea, ahí nosotros vemos que Lucas viajaba en el barco con Pablo hacia Roma. Vamos al capítulo 28, versículo 16. Dice lo siguiente: cuando llegamos a Roma,
el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Entonces vemos aquí, ¿no es cierto?, que Lucas cuando llegamos, dice, a Roma, llegaron a Roma. El autor llega a Roma con Pablo y allí se le permite a Pablo vivir aparte con un soldado que lo custodiaba. Y se estima entonces que Lucas permaneció acompañado al apóstol. Vamos a otro pasaje más en Colosenses 4, versículo 14. Colosenses 4, 14. Vamos a leer 13 y 14. Dice, porque un poquito más arriba, el 12, dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda, fíjense, os saluda ¿quién? Lucas, el médico amado, y Demas. Entonces, desde esa prisión que estaba Pablo, digamos, de esa prisión domiciliaria donde estaba Pablo en Roma, él escribe la carta a los colosenses, y en este pasaje el apóstol escribe diciendo que Lucas, el médico amado, saluda a los hermanos. Es decir, Lucas seguía acompañando a Pablo. Bien, todos estos versículos que hemos visto es para demostrar cómo el autor del libro de los Hechos, Lucas, estuvo acompañando en algún tiempo a Pablo. Bien, vamos a ver la fecha que se cree que fue escrito el libro de los Hechos. Dado que las actividades de Pablo hasta el año 62 después de Jesucristo aparecen en Hechos, no pudo haber sido escrito antes de esa fecha. O sea, fue escrito seguramente antes de esa fecha. El hecho de que no incluye una descripción de la muerte de Pablo indica que probablemente fue escrito antes de que sucediera la muerte de Pablo, o sea, entre el año 62 y el año 65, que es cuando Pablo muere, porque se cree que en el año 65 después de Cristo Pablo fue ejecutado. Bien, entonces el libro se cree que fue escrito entre el año 62 después de Cristo y el año 65 después de Cristo. Vamos a ver ahora algo muy importante que tiene que ver con el propósito del libro, de lo que quiso transmitir Lucas a través del libro. Vamos a ver otro cuadrito. Lo hice así con cuadros para que se pudiera entender más, porque si se los leo, pero viéndolo en el cuadro lo vamos a entender más. Aquí podemos ver nosotros el propósito del libro de los Hechos. Lo primero que quiso hacer Lucas al escribir este libro es dar a conocer una historia de los orígenes cristianos. Muchos estudiosos dicen que
que Lucas, más que una simple cronología de sucesos, lo que quería era que fuera considerado como una narración histórica, aunque también puede decirse que su intención fue mostrar al Dios Todopoderoso obrando en medio de la historia. En otras palabras, que a través de este libro pudiera verse el propósito y los planes de Dios. El segundo propósito del libro fue mostrar también un evangelio del Espíritu Santo. Aunque esto no significa algo separado de la obra de Cristo, sino que vemos aquí la obra del Espíritu Santo como la continuación de la obra de Jesucristo en los evangelios. El comienzo del libro indica que el relato de Jesús que Lucas había comenzado en el evangelio que había escrito sería continuado bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso dice ahí en Hechos 1:2, porque dice lo siguiente: hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento, dice, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Se hace mucho énfasis en la obra del Espíritu Santo dentro del libro, y puede verse que la iglesia llegó a existir mediante el bautismo del Espíritu Santo. Eso está en Hechos 2:38, que dice que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto está en la predicación de Pedro. La plenitud del Espíritu Santo es lo que equipó a los discípulos para cumplir con la misión y la comisión de Jesús. Eso lo podemos ver en los versículos que están ahí en Hechos 2:4, 8:17, 10:44 y 19:16. Estos versículos nos hablan a nosotros de que los discípulos, mientras iban predicando, iban imponiendo las manos sobre los hermanos y ellos iban recibiendo la plenitud del Espíritu Santo. Y al leer este libro, nosotros tenemos que entender que no puede hacerse ninguna distinción, lo que decía recién, entre la obra de Jesús y la continuada obra del Espíritu Santo. El libro de Hechos viene a ser, nos muestra a nosotros la continuación de la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Fijémonos nosotros también que los apóstoles servían a Dios en el poder del Espíritu Santo y en el nombre, dice, de Jesucristo. Bien. El tercer propósito del libro es que este libro fuera una defensa del cristianismo, porque la idea era llegar con el escrito de este libro a muchos lectores judíos, a un punto en el cual los judíos pudieran pensar favorablemente de la iglesia. Y dentro del libro también se hace mucho énfasis en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Otros también dicen y piensan que la idea de Lucas era la de presentar a la iglesia desde un enfoque positivo ante las autoridades romanas. Recuerden que toda la zona de aquí de Israel estaba dominada por el Imperio Romano, ¿no es cierto? Y fijémonos también que en el libro no se critican las acciones ni las decisiones de las autoridades romanas. Y puede verse también en sucesivo acontecimiento la resistencia de los judíos al Evangelio. Y el cuarto propósito es mostrar
a Jesús como el Señor de los judíos y de los gentiles. Aquí también en el libro de Hechos puede verse el propósito de Lucas, ¿no es cierto? Al comienzo algunos trataron de restringir el señorío de Jesucristo solamente que era para los judíos, pero luego Lucas muestra cómo el reino de Dios incluye tanto judíos como gentiles. Al ser Lucas, como dije al comienzo, un gentil, tenía especial interés en que Dios fuera conocido por todo el mundo gentil. Bien. ¿Qué decir de la mención del reino de Dios en el libro de Hechos? El reino de Dios solamente se menciona 8 veces nomás. Quizá no se hace referencia a él debido a 3 causas. Primeramente, el malentendimiento continuo que tenían los judíos acerca del reino de Dios, que pensaban que iba a ser un reino militar que se iba a instalar en Jerusalén o en Israel. Lo segundo es la falta de comprensión de los gentiles con respecto al reino, que era un concepto judío. Y lo tercero es que no se habla tanto aparentemente del reino de Dios en el libro de Hechos, es por el peligro de ser acusados los cristianos de traición por predicar el reino de Dios dentro del Imperio Romano. El propósito primordial de Lucas era demostrar la extensión del reino de Dios para llegar a incluir, como decía recién, a toda la gente, a todos los gentiles. No se propuso brindar una historia detallada de la expansión geográfica, sin embargo mostró cómo el evangelio se extendió por gran parte del Imperio Romano. Lucas quería demostrar esto acerca de la extensión del reino. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno de Dios sobre su pueblo mediante la morada del Espíritu Santo en los cristianos, el cual da poder a los escogidos para la victoria sobre el enemigo, que quiere esclavizar y destruir la creación de Dios, creando la enemistad entre los grupos nacionales y también expresada esta enemistad también en el egoísmo y en los prejuicios. La verdadera batalla en el mundo está en el reino espiritual. La idea es llegar a controlar el corazón de las personas. Bien, vamos a entrar de lleno entonces al libro ahora de hecho vamos a estudiar versículos, vamos a ver los primeros versículos solamente y con esto vamos a terminar por hoy. Vamos a leer capítulo 1, versículo 1 al 5 del libro de Hechos, que es el prólogo del libro. Ya lo leímos, vamos a ir viéndolo. Versículo 1 dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer
y a enseñar. Fíjense que aquí el autor hace referencia a un escrito previo que él le había dirigido a Teófilo y que, como ya vimos, ¿no es cierto?, se trataba del libro del Evangelio. Dice que el tratado anterior contenía el relato de todas las cosas que Jesús comenzó a enseñar y a hacer en medio del pueblo. Esta frase indica que Lucas se había propuesto escribir un relato histórico. El prólogo al Evangelio, que es lo que leímos al comienzo hace un rato de Lucas capítulo 1 del 1 al 4, puede haber servido como una introducción, ¿no es cierto?, para ambos libros. Y en Hechos 1 del 1 al 5, este prólogo puede haber sido también una introducción secundaria como continuación de la introducción que había hecho Lucas en el primer libro que él escribió. En el prólogo al Evangelio, el autor establece que su propósito fue el de escribir un registro ordenado de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Eso dice Lucas 1.1. Y la implicación de Lucas es que Teófilo ya había recibido alguna instrucción. Él afirma su exactitud histórica en la frase: después de haber investigado, dice, con diligencia todas las cosas desde su origen. En la obra de estos dos volúmenes, Lucas y Hechos, la afirmación implica que Lucas había investigado cuidadosamente todas las cosas desde el mismo comienzo del nacimiento de Jesús, o que había participado personalmente en las actividades que él registró. Bien. El nombre Teófilo significa el que ama a Dios. El título excelentísimo que habla aquí, que se ve en el libro y que aparece antes de su nombre en Lucas, era la palabra común que se usaba en el griego para indicar a alguien que ocupaba una posición oficial. Teófilo puede haber sido un oficial romano que había recibido alguna instrucción en la fe cristiana. Puede que fuera también un oficial que había escuchado el juicio de Pablo. Por lo tanto, Lucas quería que Teófilo tuviera un conocimiento total del contenido del mensaje que Pablo ya estaba dando, el cual había sido el motivo de su encarcelamiento y de su juicio. Bien, acá me están diciendo que no pueden ver el final del cuadro. Voy a tratar de, a ver si lo pueden ver ahora. Un segundito, a ver. ¿Ahí lo ven? Ahí está. Un segundito ya, porque estamos con delay. Bien, seguimos con el versículo 2. El versículo 2 de este capítulo 1 dice lo siguiente: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Este versículo 2 nos indica a nosotros que la obra de Jesús, del Jesús encarnado, y la obra de Jesús resucitado son una sola obra. Y Lucas no piensa en un evangelio de Cristo y en un evangelio del Espíritu Santo. Él enfatiza que el evangelio de Cristo continuó después de su muerte
y resurrección bajo la instrucción y la dirección del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a llegar hasta aquí. Vamos a continuar viendo después los otros versículos. Esperamos que haya sido de bendición y le invito a que estemos orando. Ore a Dios esta semana, pídale a Dios, lea el libro, interiorícese de las vivencias de nuestros primeros hermanos. Vamos a seguir profundizando en este hermoso libro que nos muestra a nosotros la vida de nuestros hermanos y cómo comenzó la iglesia. Vamos a inclinar los rostros. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por esto que estamos viendo en tu palabra. Queremos rogarte que nos ayudes, queremos rogarte que nos muestres, que nos des sabiduría para entender y comprender, partiendo de esta visión que estamos teniendo de este libro, Señor, del propósito que tú tienes para con nosotros también, como continuadores de la obra de la iglesia sobre la tierra y de la obra y del avance del reino de Dios sobre esta tierra. Ayúdanos, Señor, ábranos el entendimiento y te rogamos que bendiga a cada uno de mis hermanos y amigos que están viendo, que les guardes, les bendigas y que esta sea una semana de bendición para todos. Gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos y la gloria sea tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles, si el Señor lo permite.